Hay momentos en la vida en los que el aplauso se apaga, pero el eco permanece, y ese eco puede volverse más poderoso que la fama misma. Dicen que cuando Enrique Segoviano dejó El Chavo del Ocho, no solo abandonó un programa, dejó atrás una parte de sí, una etapa dorada que marcó la televisión latinoamericana, pero también una historia de emociones, decisiones difíciles y silencios que nadie se atrevió a romper. Porque, cuando todos miraban al elenco, pocos miraban al hombre detrás de la cámara, al creador que había hecho posible cada risa, cada plano, cada instante que aún hoy nos hace llorar de nostalgia. ¿Alguna vez te has preguntado qué sintió Enrique Segoviano al ver que todo lo que construyó con tanto amor empezaba a desmoronarse frente a sus ojos? Comenta ahora mismo si tú también creciste viendo El Chavo del Ocho. Quiero saber cuánto seguimos sintiendo ese vacío cuando recordamos aquellos días. Muchos creen que Segoviano simplemente se retiró, pero la verdad es que su historia tomó un rumbo más profundo, más humano. Detrás del silencio había heridas invisibles. En los pasillos de Televisa aún se recuerda aquel día, el último día, cuando las cámaras se apagaron y la voz de Roberto Gómez Bolaños resonó con una mezcla de despedida y orgullo. Segoviano no lloró, no lo necesitaba. Su mirada ya lo decía todo. Era el adiós a una familia y el comienzo de una búsqueda interior que lo llevaría muy lejos, más allá de la fama, más allá del ego. Si estás escuchando esto, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la fecha de hoy. Será tu punto de partida, porque si escuchas esta historia durante 21 días seguidos, empezarás a entender lo que realmente significa cerrar ciclos sin perder tu esencia. Años después de dejar el programa, Enrique Segoviano comenzó una transformación silenciosa. Mientras el mundo recordaba su nombre por lo que fue, él buscaba algo más grande: sentido. Produjo, viajó, dirigió, pero nada lo llenaba igual. Había algo en su interior que lo llamaba, una voz que le pedía crear desde otro lugar, desde la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que logras algo enorme y aún así sientes que falta algo? Escríbelo abajo, quiero leerte. Durante años Segoviano fue sombra y luz. Mientras algunos lo veían como un genio distante, otros sabían que cargaba con un peso que pocos podían entender: el de ser parte de una historia que nunca volvería a repetirse. En una entrevista poco conocida, confesó que lo más difícil no fue dejar el éxito, sino entender que su propósito ya no estaba ahí. Y eso, para un creador, puede ser devastador, pero también liberador. Imagina haber sido el arquitecto del recuerdo más querido de millones de personas y un día decidir soltarlo todo. Esa fue su verdadera obra maestra: saber cuándo cerrar un capítulo para no destruir lo que tanto amó. Ahora respóndeme en los comentarios, ¿tú habrías tenido el valor de hacerlo? Con el paso del tiempo, Enrique se dedicó a crear programas nuevos, explorar la televisión de otra forma y a ayudar a jóvenes talentos a encontrar su propia voz. Ya no buscaba ser el centro, sino la chispa que enciende a otros. Y ahí, justo ahí, comprendió el verdadero significado de su historia: que no siempre el éxito es lo que el mundo ve, sino lo que tú sientes cuando cierras los ojos. Sus últimos años fueron tranquilos pero llenos de propósito. Dicen que solía caminar por los foros vacíos de Televisa cuando nadie lo veía. Tocaba las luces, miraba el set y sonreía, como si hablara con los fantasmas del pasado. Con Florinda Mesa el vínculo fue complejo: admiración, cariño y un lazo profesional que dejó cicatrices. Nunca hubo una despedida formal, solo miradas que decían lo que las palabras no pudieron. Y aunque nunca lo confesaron, ambos sabían que su historia había quedado suspendida en un tiempo que ya no existe, un tiempo que solo vive en la memoria de quienes aún recuerdan. Es curioso cómo el silencio puede hablar más que 1000 guiones. Enrique lo entendió. A veces, la verdadera creación no está frente a las cámaras, sino en los momentos en los que decides quedarte callado y dejar que el mundo te olvide para volver a encontrarte. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes: yo también busco mi propósito.
porque eso es lo que esta historia nos deja. La enseñanza de que el arte, como la vida, no siempre necesita testigos. Pero antes de irte, escucha esto. En el próximo video hablaremos de algo que muchos no se atreven a mencionar. El silencio oculto de Florinda Mesa. Lo que ocurrió después, cuando el telón se cerró y las luces se apagaron. ¿Quieres saber la verdad? Escríbelo abajo. Quiero ver cuántos están listos para conocer lo que nunca se contó. Y si sentiste algo, si esta historia removió una parte de ti, suscríbete y dale like. No solo para apoyar el canal, sino para recordarte a ti mismo que las historias que sanan merecen ser escuchadas. Cuando Enrique Segoviano se alejó del Chavo del Ocho, muchos pensaron que se había rendido, pero no. En realidad estaba comenzando un viaje más profundo, el de un hombre que busca reencontrarse con su esencia después de haberlo dado todo por los demás. Porque hay algo que casi nadie sabe. Cuando entregas tu alma a una obra que trasciende generaciones, una parte de ti queda atrapada en ella. Durante años Segoviano sintió que su identidad se había diluido entre risas grabadas y guiones memorables. Detrás de cámaras, mientras todos celebraban el éxito, él se preguntaba, ¿y ahora quién soy yo sin esto? Comenta abajo si alguna vez te has sentido así, cuando logras algo grande y de pronto sientes el vacío más profundo de tu vida. Él había sido el ojo que veía lo invisible, el que daba forma al alma del programa. Pero cuando todo terminó, no hubo despedidas, ni homenajes, solo un silencio pesado, tan denso que parecía eterno. Y en ese silencio Segoviano comenzó a entender que su historia no era una tragedia, sino una lección. Se mudó, se distanció, cambió su ritmo. Ya no corría entre foros y grabaciones, ahora caminaba por la vida como un observador, como si el mundo entero fuera una gran escena que él... Hay momentos en la vida en los que el aplauso se apaga, pero el eco permanece. Y ese eco puede volverse más poderoso que la fama misma. Dicen que cuando Enrique Segoviano dejó El Chavo del Ocho, no solo abandonó un programa, dejó atrás una parte de sí. Una etapa dorada que marcó la televisión latinoamericana, pero también una historia de emociones, decisiones difíciles y silencios que nadie se atrevió a romper. Porque cuando todos miraban al elenco, pocos miraban al hombre detrás de la cámara, al creador que había hecho posible cada risa, cada plano, cada instante que aún hoy nos hace llorar de nostalgia. ¿Alguna vez te has preguntado qué sintió Enrique Segoviano al ver que todo lo que construyó con tanto amor empezaba a desmoronarse enfrente a sus ojos? Comenta ahora mismo si tú también creciste viendo El Chavo del Ocho. Quiero saber cuánto seguimos sintiendo ese vacío cuando recordamos aquellos días. Muchos creen que Segoviano simplemente se retiró, pero la verdad es que su historia tomó un rumbo más profundo, más humano. Detrás del silencio había heridas invisibles. En los pasillos de Televisa aún se recuerda aquel día, el último día, cuando las cámaras se apagaron y la voz de Roberto Gómez Bolaños resonó con una mezcla de despedida y orgullo. Segoviano no lloró, no lo necesitaba. Su mirada ya lo decía todo. Era el adiós a una familia y el comienzo de una búsqueda interior que lo llevaría muy lejos, más allá de la fama, más allá del ego. Si estás escuchando esto, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la fecha de hoy. Será tu punto de partida. Porque si escuchas esta historia durante 21 días seguidos, empezarás a entender lo que realmente significa cerrar ciclos sin perder tu esencia. Años después de dejar el programa, Enrique Segoviano comenzó una transformación silenciosa. Mientras el mundo recordaba su nombre por lo que fue, él buscaba algo más. Sentido. Produjo, viajó, dirigió, pero nada lo llenaba igual. Había algo en su interior que lo llamaba, una voz que le pedía crear desde otro lugar, desde la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que logras algo enorme y aún así sientes que falta algo? Escríbelo abajo. Quiero leerte. Durante años, Segoviano fue sombra y luz. Mientras algunos lo veían como un genio distante, otros sabían que cargaba con un peso que pocos podían entender. El de ser parte de una historia que nunca volvería a repetirse.
En una entrevista poco conocida, confesó que lo más difícil no fue dejar el éxito, sino entender que su propósito ya no estaba ahí. Y eso para un creador puede ser devastador, pero también liberador. Imagina haber sido el arquitecto del recuerdo más querido de millones de personas y un día decidir soltarlo todo. Esa fue su verdadera obra maestra, saber cuándo cerrar un capítulo para no destruir lo que tanto amó. Ahora respóndeme en los comentarios. ¿Tú habrías tenido el valor de hacerlo? Con el paso del tiempo, Enrique se dedicó a crear programas nuevos, explorar la televisión de otra forma y ayudar a jóvenes talentos a encontrar su propia voz. Ya no buscaba ser el centro, sino la chispa que enciende a otros. Y ahí, justo ahí, comprendió el verdadero significado de su historia. Que no siempre el éxito es lo que el mundo ve, sino lo que tú sientes cuando cierras los ojos. Sus últimos años fueron tranquilos, Propósito. pero llenos de Dicen que solía caminar por los foros vacíos de Televisa cuando nadie lo veía. Tocaba las luces, miraba el set y sonreía, como si hablara con los fantasmas del pasado. Con Florinda Mesa el vínculo fue complejo. Admiración, cariño y un lazo profesional que dejó cicatrices. Nunca hubo una despedida formal, solo miradas que decían lo que las palabras no pudieron. Y aunque nunca lo confesaron, ambos sabían que su historia había quedado suspendida en un tiempo que ya no existe, un tiempo que solo vive en la memoria de quienes aún recuerdan. Es curioso cómo el silencio puede hablar más que 1000 guiones. Enrique lo entendió. A veces, la verdadera creación no está frente a las cámaras, sino en los momentos en los que decides quedarte callado y dejar que el mundo te olvide, para volver a encontrarte. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes, yo también busco mi propósito, porque eso es lo que esta historia nos deja. La enseñanza de que el arte, como la vida, no siempre necesita testigos. Pero antes de irte, escucha esto. En el próximo video, hablaremos de algo que muchos no se atreven a mencionar. El silencio oculto de Florinda Mesa. Lo que ocurrió después, cuando el telón se cerró y las luces se apagaron. ¿Quieres saber la verdad? Escríbelo abajo. Quiero ver cuántos están listos para conocer lo que nunca se contó. Y si sentiste algo, si esta historia removió una parte de ti, suscríbete y dale like. No solo para apoyar al canal, sino para recordarte a ti mismo que las historias que sanan merecen ser escuchadas. Cuando Enrique Segoviano se alejó de El Chavo del Ocho, muchos pensaron que se había rendido. Pero no. En realidad, estaba comenzando un viaje más profundo. El de un hombre que busca reencontrarse con su esencia después de haberlo dado todo por los demás. Porque hay algo que casi nadie sabe. Cuando entregas tu alma a una obra que trasciende generaciones, una parte de ti queda atrapada en ella. Durante años, Segoviano sintió que su identidad se había diluido entre risas grabadas y guiones memorables. Detrás de cámaras, mientras todos celebraban el éxito, él se preguntaba, ¿y ahora? ¿Quién soy yo sin esto? Comenta abajo si alguna vez te has sentido así, cuando logras algo grande y de pronto sientes el vacío más profundo de tu vida. Él había sido el ojo que veía lo invisible, el que daba forma al alma del programa. Pero cuando todo terminó, no hubo despedidas, ni homenajes, solo un silencio pesado, tan denso que parecía eterno. Y en ese silencio, Segoviano comenzó a entender que su historia no era una tragedia, sino una lección. Se mudó, se distanció, cambió su ritmo. Ya no corría entre foros y grabaciones. Ahora caminaba por la vida como un observador, como si el mundo entero fuera una gran escena que él debía dirigir desde el alma. Porque Enrique, más que un productor, era un filósofo oculto en la piel de un creador. ¿Alguna vez has sentido que lo que haces es más grande que tú mismo? Sí, escríbelo abajo. Esa sensación fue la que lo acompañó toda su vida. Años después, cuando algunos de sus excompañeros recordaban el pasado con nostalgia, Enrique Segoviano prefería el silencio. No por orgullo, sino por respeto, porque entendió que la verdadera grandeza no necesita ruido. La última vez que habló públicamente del programa, su voz se quebró. Dijo algo que muy pocos notaron. El éxito es un espejismo. Lo real está en lo que el corazón no olvida. Esa frase se volvió un eco para quienes lo admiraban.
Detrás del profesional disciplinado había un hombre sensible, herido, pero profundamente sabio. Y aquí quiero que escribas algo en los comentarios. ¿Qué parte de tu vida te cuesta soltar? Porque Segoviano nos enseña que solo cuando sueltas, puedes volver a crear desde el alma. Su vínculo con Florinda Mesa fue una de esas historias que no necesitan palabras. Se entendían con la mirada, con la complicidad silenciosa de quienes han compartido algo único. Pero tras la separación artística, ambos tomaron caminos distintos, aunque el lazo nunca desapareció del todo. Algunos aseguran que ella guardó muchos sentimientos no dichos, y que él simplemente eligió el perdón sin pronunciarlo. Enrique sabía que hay heridas que solo sanan cuando decides no tocarlas más. Y aunque el público esperaba una reconciliación pública, la suya fue espiritual, interna, una despedida que se da sin escenario. Imagínate por un momento estar frente al hombre que fue parte de tu mayor creación, sabiendo que ya nada volverá a ser igual. Ese instante no se olvida. Eso fue lo que vivieron ambos, y de esa energía nació un silencio que lo dijo todo. Comenta si crees que hay vínculos que nunca se rompen, aunque la vida los separe. Pero Enrique Segoviano no se detuvo ahí. A mediados de los 90, comenzó a producir proyectos con un nuevo propósito: educar, inspirar, despertar. Ya no quería entretener, quería transformar, porque comprendió que el legado más poderoso no está en lo que haces, sino en lo que inspiras en los demás. En entrevistas posteriores, se le veía tranquilo, casi en paz. Su mirada ya no buscaba reconocimiento, solo buscaba coherencia entre su arte y su espíritu. Decía que su mayor logro no fue un programa, sino haber dejado una huella en la niñez de millones. Y tal vez por eso, aún después de tantos años, cada vez que un niño ríe con una escena del pasado, en algún rincón del universo, el alma de Segoviano vuelve a sonreír también. Si sientes nostalgia en este momento, escríbelo, no lo reprimas, porque esa emoción es el puente entre lo que fuiste y lo que aún puedes ser. En los últimos años de su vida, Enrique se mantuvo lejos del ruido mediático. Muchos lo buscaban para hablar del pasado, pero él prefería hablar del presente, de la importancia de crear desde el amor y no desde el ego. Era su nueva filosofía: hazlo porque lo sientes, no porque te miren. Una frase simple, pero tan poderosa que podría cambiar la manera en que ves tu propio propósito. Antes de despedirse del medio, dejó una entrevista breve donde dijo algo que merece quedarse contigo. Yo no dejé el Chavo del Ocho, lo llevé conmigo, porque uno nunca deja de ser parte del